Hola otra vez. Bueno, vamos a continuar con la clase, el repaso de la materia microeconomía. Bien, en el video anterior nos quedamos en esta diapositiva, los elementos microeconómicos, estos cuatro elementos. El primero, agentes económicos individuales; el segundo, las mercancías; tercero, los precios; y el cuarto, los mercados. Bien, pues vamos entonces a ver cada uno de ellos. Agentes económicos individuales. Los agentes económicos fundamentales son los consumidores. Y bueno, pues los consumidores, llámese individuos o familias, y las empresas. Los primeros son los responsables de tomar la decisión de consumir, es decir, las familias, a partir de la renta, o sea, a través de su sueldo, de sus ingresos, expresada en unidades de cuenta o en términos de algún numerario, o sea, nos referimos a dinero. Bien, aquí podemos rescatar lo que comentábamos hace un rato, la importancia que tiene el comportamiento de los individuos, ya sea, llámese como individuos en lo individual, e incluso también como familias. Recordemos que la familia pues es la unidad básica o la célula básica de una sociedad, y como unidad básica de una sociedad pues también es el motor de una economía. Las empresas producen y su fin último pues es satisfacer pues necesidades y deseos de los individuos, ¿sí? Llámese en forma individual o llámese en forma integrantes de una familia. Hago énfasis aquí, aunque te lo vamos o lo van a ver ustedes en alguna materia de mercadotecnia, que es muy diferente necesidades y deseos. Las necesidades, bueno, pues nacemos con ellas, ahí está la famosa pirámide de Maslow, necesidades de fisiológicas, de seguridad, amor o pertenencia, eh, de autorrealización, etcétera, ¿no? Y bueno, los deseos no nacemos con ellos, simplemente los deseos son canalizados hacia una marca o un producto de acuerdo a los ingresos que tú tienes, de acuerdo a la mercadotecnia que emplea, o sea, planes de marketing, publicidad, promoción de ventas que hagan las empresas. Entonces, necesidades, naces con ellas, los deseos te los crean, las necesidades no se crean, nacemos con ellas. Entonces, bueno, volviendo al tema que nos antañe, que nos ocupa, eso es la importancia de estudiar el consumidor, porque es la unidad fundamental de consumo. Sin el consumidor final, llámese como unidad individual o como familia, pues no tendría sentido fabricar tantos productos, que haya centros comerciales, tianguis, tiendas, si finalmente no hay un consumidor. Entonces, ve ahí la importancia de los agentes económicos, y reitero, desde el punto de vista macroeconómico, pues emplean muchas fórmulas matemáticas, muchas ecuaciones diferenciales, etcétera. Y pues mercadológicamente más bien empleamos lo que es los eh, procesos cognitivos básicos, la percepción, el pensamiento, las emociones, o sea, del punto de vista más humano, ¿no? Bien, avancemos a la que sigue. Agentes económicos individuales, seguimos. Si las empresas, por su parte, toman la decisión de producir, lo hacen buscando la combinación de factores de producción más apropiada según la tecnología disponible. Bueno, aquí ustedes ya espero y creo que así va a ser o así es, lo ligan con lo visto en clase. Aquí al hablar de toma de decisión de producir, buscando combinación, al hablar de combinación de factores, hablamos de una función de producción. Y recordemos que una función de producción es pues como su nombre lo indica, es una función, ecuación, en la cual Q es igual a F de L mayúscula, K mayúscula, es decir, la cantidad la cantidad de producción de una empresa depende de la combinación de distintas cantidades de trabajo, que lo simbolizamos generalmente con L mayúscula, y capital lo simbolizamos con K mayúscula, considerando la tecnología disponible. Aquí es muy importante remarcar la importancia de la tecnología y también
ustedes ya podrían ligar la tecnología. Si ustedes recuerdan cuando vimos el tema de fronteras de posibilidades de producción, vimos cómo la tecnología es capaz, cuando hay un avance tecnológico importante, es capaz de desplazar la curva de posibilidades de producción hacia arriba, hacia afuera, o dicho en otras palabras, la aleja del origen, ¿sí? Y al alejar del origen la curva de posibilidades de producción, bueno, pues lo que está provocando es un crecimiento económico, ¿sí? Y bueno, pues quien ya llevó también macroeconomía y algunos de ustedes lo llevó conmigo, en macroeconomía vimos que, bueno, pues el crecimiento económico no es sinónimo de desarrollo económico, porque crecimiento económico se mide a través del PIB, Producto Interno Bruto, y el crecimiento económico se mide a través del PIB per cápita, es decir, de ese Producto Interno Bruto que se crea en un país, esa riqueza que se crea en un país, cuánto le corresponde a cada uno de sus habitantes. Entonces, en nuestro país puede haber un crecimiento económico, pero puede estar en manos de muy pocos la riqueza. En Carlos Slim, en Ricardo Salinas Pliego, entre otros, ¿verdad? Entonces, lo que se busca actualmente con la actual administración es pues que esa distribución de la riqueza sea más equitativa. O sea, no hacer énfasis solamente en el Producto Interno Bruto, o sea, en el crecimiento económico, sino en el PIB per cápita, Producto Interno Bruto que le corresponde a cada, de ese Producto Interno Bruto, lo que le corresponde a cada uno de los integrantes del país, ¿sí? Entonces puedes deducir entonces que la tecnología en un sistema neoliberal capitalista o vaya, capitalista, bueno, el neoliberalismo es una expresión avanzada del capitalismo. Pues esperemos que sea su fin, ¿verdad? Último, y que ahí ya venga otro sistema más social, ¿no? Entonces, bueno, pues el Producto Interno Bruto per cápita, pues también involucra lo que es mejores servicios, educación, de salud, etcétera, etcétera. Bueno, si se dan cuenta entonces cómo se puede ligar lo que es los conocimientos de microeconomía, macroeconomía, tecnología, factores de producción. Entonces, la economía no es una ciencia fácil, se los he dicho. Realmente se requiere mucha estudio, se requiere gusto, porque bueno, pues siempre yo he comparado la economía con un enorme rompecabezas. Esas piezas que hay que vincular o ordenar, pues son una serie de variables, muchas variables. Bueno, seguimos avanzando. Las mercancías. Eh, las mercancías, objeto de intercambio en la economía, pueden tener un doble carácter, recursos primarios o bienes y servicios producidos. Los primeros se refieren a todas aquellas mercancías que no son resultado del proceso productivo, sino la disponibilidad que ellas ofrece la naturaleza. O sea, en pocas palabras, los recursos primarios se refiere a lo que es la tierra, el agua, los minerales, los bosques, el mar, o sea, la pesca, ¿verdad? Entonces, eso nos referimos con las mercancías. También los estudia la microeconomía. Eso es un elemento de la microeconomía. Y bueno, aquí ya lo mencionamos. En general suele hablarse de dos tipos básicos de recursos primarios. Por un lado, la tierra, que se simboliza con T mayúscula, y el trabajo, ¿sí? La primera, tal como tierra, agua, minerales, lo vimos en la diapositiva pasada. El segundo, a las capacidades tanto físicas como intelectuales de los seres humanos. Entonces, resumiendo estas dos diapositivas, los recursos primarios se dividen en dos. Por un lado, están los recursos básicos, la tierra, agua, minerales, y por otro lado están los recursos, el trabajo, ¿no? Los recursos intelectuales de los seres humanos, físicos e intelectuales de los seres humanos. Bien, las mercancías, los bienes y los servicios son mercancías cuya disponibilidad es el resultado de la actividad productiva de las empresas. Se trata de bienes producidos a partir de la utilización de otras mercancías como factores productivos, teniendo esta consideración tanto los recursos primarios como los bienes y servicios producidos por otras personas. O sea, en pocas palabras, son los bienes que resultan de la transformación de la materia prima, pues en productos terminados, ¿sí? Estos son también un elemento que estudia la microeconomía. Por otro lado, bueno, continuamos con las mercancías.
A estos últimos se les denomina bienes intermedios para diferenciarlos de aquellos otros destinados al consumo final. O sea, ¿a qué nos referimos a estos, verdad? Nos referimos a los bienes intermedios. ¿Qué son los bienes intermedios? Bueno, son bienes producidos para ser empleados por otras empresas. Ejemplo, una empresa que fabrica llantas, una llantera produce llantas. Ese producto para ellos es un producto final. Sin embargo, para la industria automotriz, para General Motors, Chrysler, Ford, etcétera, pues es un bien intermedio, ¿sí? Que lo va a integrar a un vehículo, un automóvil. Dice, y el factor de producción conocido como capital, tales como edificios, maquinaria y equipo. Todos ellos se dan cuenta son factores productivos y bueno, y todos ellos son elementos que estudia la microeconomía. Bien, pues seguimos avanzando entonces. Precios. El precio de la mercancía económica es una magnitud que mide la escasez relativa de la mercancía en cuestión, pudiendo expresarse en dos formas alternativas. Por un lado, cabe tomar a un bien como un numerario, esto es como una mercancía en términos de la cual se expresan los precios de los demás bienes. Bueno, pues esto ustedes lo ven en la vida real. El precio mide la escasez relativa, ¿sí? Véanlo ustedes, por ejemplo, con cuestiones del gas, manteniendo constantes otras variables, como dicen los economistas, como la manipulación, como la especulación de los precios de las gaseras, el oligopolio que conforman las gaseras para establecer descuentos, precios, ahora con la liberación del precio, gracias al partido bueno, al PRI vaya, y al PAN, ¿sí? Entonces, bueno, pues ya no quiero hablar de política porque no es una clase de política, pero muy fácilmente pueden vincular ustedes, ligar la economía con la política, ¿no? Y incluso hay una rama de la economía que se llama economía política. Bueno, o incluso está la política económica, que es la economía aplicada, ¿no? Por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y por parte del Banco de México. Entonces, todo está ligado, si se dan cuenta. Entonces, al hablar pues de la escasez, vean que el gas, por ejemplo, Pemex, pues básicamente por el robo que se ha tenido en otros gobiernos del PRI y del PAN, vean, prácticamente destruyen a esta paraestatal, entonces ya la producción del gas, del petróleo, de todos los hidrocarburos ha disminuido drásticamente. Esto conlleva, luego le dan el jaque, por decirlo así, con la reforma energética. Esto lo que impacta es una escasez de gas y por ende una dependencia de un producto sustituto que es el gas natural de Texas. Entonces, aunado a esto, esta escasez, bueno, pues el precio del gas sube. Bueno, y reitero, manteniendo constante otras variables como la colusión de las gaseras, ¿no? El oligopolio, que también lo estudia la microeconomía y que lo vimos en clase, lo que es la estructura de mercados. Bien. Y bueno, pues aquí finalmente lo que dice aquí, por un lado, cabe tomar a un bien como un numerario. O sea, aquí hablamos del dinero. Reitero, que ya tomó mi macroeconomía conmigo, vimos las funciones del dinero. Y una de las funciones del dinero, si ustedes, alguno de ustedes recordará, es como unidad de medida. ¿Sí? ¿Qué significa el dinero como unidad de medida? Que a través del dinero puedes expresar a lo que equivale cualquier otro bien o servicio que se produce en una economía. Bien. Seguimos avanzando. Eh, con los precios. Hay que destacar que un número no tiene por qué ser un medio de intercambio, sino simplemente una medida de los precios y no el medio a través del cual realmente se lleva a cabo la transacción. En ese sentido, los precios son las tasas de intercambio de los bienes, pues expresan la relación a la cual el numerario, o sea, el dinero, se intercambia por cada uno de los demás bienes. O sea, dicho en otras palabras, el papel moneda es simplemente papel, se le asigna un número, una cantidad, pero realmente, bueno, pues haciendo un poco de historia, anteriormente se tenía un respaldo, el patrón, lo que se conocía como el patrón oro. Actualmente, bueno, pues básicamente el patrón ya es el patrón dólar, ¿no? ¿Cuántas reservas tienes en el Banco de México sobre el dinero que circula en la economía? O sea, el respaldo, ¿no? Más bien. Y anteriormente era en oro, ahora es en dólares. Pero bueno, el dinero como tal, pues no tiene un valor intrínseco, simplemente es como una unidad de medida en la cual, bueno, por conveniencia y acuerdo se expresa el valor de cualquier tipo de mercancía o
llámese producto, llámese servicio, como lo habíamos mencionado. Los mercados. Un mercado existe donde quiera que dos o más personas estén dispuestas al intercambio. La microeconomía se ocupa fundamentalmente de estudiar el funcionamiento de los mercados, pues el proceso de asignación de recursos se resuelve en los mercados de bienes y servicios. Muy, muy importante. Si hablamos en economía de mercado, hablamos de una definición como la que ustedes ven aquí, ¿sí? Una definición de economía, podríamos decir más formal de economía, bueno, esta es una definición válida, pero una definición más formal podríamos decir que un mercado, bueno, desde el punto de vista de la ciencia económica, es el lugar donde se reúnen oferentes y demandantes y es donde se determinan los precios de los bienes y de los servicios a través pues, del comportamiento de la oferta y la demanda, esa famosa tabla y curva de oferta y demanda que ya vimos durante la clase. Esa es una definición desde el punto de vista económico. Sin embargo, bueno, pues la mercadotecnia que generalmente, bueno, pues los administradores estudiamos también a fondo, los mercadólogos, bueno, pues además de que exista un lugar físico, pues debe de haber compradores que tengan dinero y que estén dispuestos a gastar ese dinero en tu producto. Y ya viene ya toda la cuestión mercadológica de las otras variables de marketing, como lo que es la promoción, la publicidad, las relaciones públicas, las ventas personales, ¿no? Los vendedores que vienen a toda prisa a hacer presentaciones de venta, convencer a los clientes potenciales. Entonces se dan cuenta, bueno, pues la economía es una ciencia fascinante, sin embargo, pues no es una ciencia que sea fácil, ¿sí? Es una ciencia social, sin embargo, bueno, pues que se ha penetrado mucho la matemática y últimamente énfasis como les decía un momento, después del 2007-2008, también ya los economistas ortodoxos también pues aceptan las teorías psicológicas, particularmente esta rama de la economía que se le conoce como economía conductual y que realmente es fascinante. Bueno, pues eh, bueno, vale decir que existe algo que no puede ser intercambiado en un mercado, no tiene el carácter de mercancía económica, ¿sí? Es importante aquí que también del punto de vista mercadológico, lo decíamos hace un rato, si una persona no está dispuesta a gastar su dinero en nuestro producto, pues eh, no lo puedes obligar, a menos que lo asaltes con una pistola en mano, lo amenaces y te dé pues el bien, pero de otra forma pues no hay un intercambio, ¿no? En todo mercado existen dos tipos de agentes bien diferenciados. Por un lado están los compradores y por otro están los vendedores. Es por eso que analizamos lo que es la ley de la demanda, que trata sobre compradores, y la ley de la oferta, que trata sobre las empresas o los vendedores. Estos se ponen de acuerdo sobre los precios y sobre las cantidades a intercambiar. ¿Qué significa? Que los precios que prevalece en un sistema económico de libre mercado, o sea, en un sistema capitalista, bueno, pues los precios resultantes es el libre juego de la oferta y la demanda. En una economía capitalista en su pues máxima expresión, por decirlo así, o sea, en otras palabras, en el neoliberalismo, bueno, pues en esa formación de precios el gobierno no interviene, simplemente deja las fuerzas del mercado a que actúen y determinen por sí mismas los precios. Y en un sistema, en una economía mixta, o aquí en otro país como Andrés Manuel López Obrador le llama una economía moral, bueno, pues ahí interviene el Estado para controlar el incremento de precios en bienes, énfasis en bienes y servicios básicos. Muy bien. Pues eso es todo de este repaso. Espero que hayan recordado mucho de los conceptos vistos durante todo el ciclo de este bloque de la materia de microeconomía. Bueno, y pues ya entonces el próximo domingo, pues ya estaremos platicando comentarios, dudas y sobre todo que me hagan ustedes, por favor, una breve exposición cada uno de ustedes de sus proyectos que hicieron. Es muy importante su asistencia en la siguiente clase, se tomará mucho en cuenta para su calificación final. Estudien bien sus proyectos, tendrán unos minutitos cada uno de ustedes para hablar sobre los mismos. Bueno, pues gracias. Hasta luego.